yo que aparezco seguro como Facultad de Lomas, ¿no? Facultad de Derecho Parece como Facultad de Lomas. Bien, mi nombre es Selva Valdés. ¿Perdón? Selva Valdés. Perfecto. Si quieren se los escribo aún. Soy una de las miembros de la cátedra y está el doctor Héctor Leis también. No sé si lo ven por ahí. Está ahí ahora saludando. Si hablas, le apareces a todos en las pantallas. Decirles hola. No, estás sin... Algo te pasa, Héctor. No se te escucha. No se te escucha. Bueno. Ahora sí. Ahora sí, se vio. Se ve que no me anda el auricular. Mi nombre es Héctor Leis, soy otro de los miembros de la cátedra. Estoy hoy con teléfono celular, así que soy bastante inútil. Podré colaborar algo, pero en nada. Tengo muy mala señal y mañana voy a mejorar eso para poder estar la semana que viene a pleno. Está bien. Bienvenidos a todos. Gracias, profe. Buenas tardes, doctor. Gracias. Buenas tardes, doctor. Muchísimas gracias. Nosotros, hoy vamos a desarrollar la clase nosotros. Luego también hay otros colaboradores, Gustavo Santiago. Disculpe, profesora, que le interrumpa. Sí. ¿Le podría decir a las compañeras Eli Rivero y otros más que si pueden apagar los micrófonos porque se escucha interferencia? Sí, gracias. Sí, perdón. Ahí está. Bueno. Nosotros está el doctor Gustavo Santiago y el doctor Ulises Batio también colaborando con nosotros. Bueno, el doctor Dante Giorgio, que básicamente se hace cargo está los días sábados, y también colabora con nosotros quien era nuestro titular antes, que es el doctor Florio, que si bien ya no está en la cátedra, le gusta colaborar y siempre nos viene bien porque nos da una buena mano. Así que bueno, más o menos esos son los docentes. Nosotros, mañana ya voy a poner los cronogramas de clase en el aula, en el campus, ¿sí? Ustedes deben haber visto que tienen la bibliografía. Los cronogramas de clase les sirven a ustedes para poder ir guiándose, ¿sí? Sobre los temas que vamos a ver cada clase, así ustedes ya saben más o menos qué leer, ir organizándose. Para cada unidad ustedes tienen un conjunto de bibliografía. Toda la bibliografía que estamos utilizando, ¿sí? Tienen los links, donde pueden entrar al link y directamente leer el texto. Y también, o en algunos casos, si no está el link, quiere decir que es un texto elaborado especialmente para la cátedra, como los textos del doctor Florio, de Verónica Cantero, que era una docente que estaba antes con nosotros, ¿sí? Y entonces, esos textos los van a tener directamente subidos en PDF, ¿sí? Por lo tanto, casi todo el material lo encuentran en la web. Yo sé que la gente de fotocopiadora de la facultad está imprimiendo para aquel que quiera imprimir, así que les voy a mandar a la gente de fotocopiadora los textos para que ya se los impriman. Todavía no se los mandé, así que no les pido todavía, por si alguno quiere el texto en papel, ¿sí? Obviamente que hay textos que ustedes pueden conseguir también. Utilizamos mucho un texto que es una compilación que la coordinan Luis Aznar, que, bueno, es un politólogo que ya falleció, y Miguel de Luca,
que es una compilación de textos de distintos autores, que ese en realidad ya no está editado, ¿sí? Estoy silenciando mi celular, pero que ustedes podrían quizás utilizarlo, lo pueden utilizar, lo pueden conseguir usado, ¿sí? Pero también va a estar para poder por link, lo tienen. Nosotros le vamos dando los links para cada unidad, ¿sí? De los textos que corresponden. En la bibliografía les aparecen los links, ¿sí? Pero ustedes tienen que ser cuidadosos, porque en algunos va cuidadosos. Fíjense, porque lo que pasa es, por ejemplo, hay un texto sobre las revoluciones, que es de Hoffman, ¿sí? Que es un historiador inglés, que es un texto larguísimo, pero nosotros le aclaramos cuáles son los apartados que tienen que leer. Son unas pocas páginas, ¿sí?, que tienen que leer. Por lo tanto, obviamente, si quieren leer todo lo que se escribió ahí sobre la Revolución Francesa, perfecto y mejor, pero cuando se encuentren con mucho para leer, no les va a gustar, seguro. Entonces, tengan en cuenta que ahí pueden ustedes, ¿sí?, o sea, fijarse bien qué es lo que tienen que leer, qué páginas y demás, como para limitar, en todo caso, qué es lo que nosotros vamos a exigir, ¿sí?, que ustedes lean. ¿Qué otra cuestión sobre el tema de bibliografía? Bueno, ustedes entonces, en cada unidad encuentran la bibliografía, ¿sí?, los links o el PDF, encuentran una guía de lectura o una guía de estudio que más o menos se comenta cuáles son los temas de esa unidad, y luego también tienen una serie de preguntas que les sirve para ustedes guiarse en la lectura, justamente, y para ir viendo, ¿sí?, en qué hacemos hincapié. ¿Sí? Entonces, ahí ustedes ya tienen algunas cosas que les pueden servir, ¿sí?, al momento de acercarse a la materia. Esto de la guía de lectura, sobre todo lo que son las preguntas, nosotros no le vamos a pedir nada escrito. Fíjense que tenemos en este curso, o sea, los dos aulas que tuvimos que dividir, los días jueves tenemos 360 inscriptos más o menos, y los sábados otro tanto, un poquito menos, pero más o menos. Para nosotros es imposible hacerles hacer trabajos prácticos y tener una buena devolución hacia ustedes, ¿no? Porque yo les puedo mandar trabajo práctico y después no corregirlo o corregirlo por encima, pero realmente si esto no tiene una buena devolución y no es antes de que ustedes rindan el parcial, no les sirve, porque, o sea, no van a poder saber en qué realmente se equivocaron. Nosotros solíamos hacer por ahí, en el modo presencial, solíamos hacer trabajos prácticos, en el aula desarrollar alguna que otra pregunta y después hacer una puesta en común. Entonces ustedes podían quitarse algunas dudas, dar su opinión, y también podíamos desarrollar algunos conceptos en forma más profunda, ¿sí? Como ahora estamos en la virtualidad, lo que yo les pido es que interactuemos a través de los foros, que ustedes, a medida que van leyendo los textos y que miran la guía de lectura, ese conjunto de preguntas, las dudas que tengan o aquello que ustedes quieran aportar, no sé, ¿sí?, lo vuelquen al foro de la unidad que corresponde, porque si no después nos van a quedar preguntas para arriba, y entonces ahí ir intercambiando opiniones,
pensamientos e ir sacándonos dudas, ¿sí? ¿Sí? Entonces, así vamos a tener también un ejercicio mucho más ágil, ¿sí? Y un acercamiento a la materia más entretenido. Nosotros le vamos a decir, bueno, para la clase que viene voy a decir, de la guía de lectura, fíjense la pregunta tal y tal, básicamente, porque seguro en la clase que viene vamos por ahí, trabajemos un poco más con eso, pero básicamente lo interesante es que ustedes puedan ir desarrollando todo ese conjunto en realidad de respuestas a esas consignas, ¿sí? Así que bueno, esa es más o menos la metodología, la forma en que nos vamos a ir manejando, ¿sí? En el cronograma de clases también van a tener las fechas de los parciales, ¿sí? Para las evaluaciones nosotros vamos a tener en cuenta la asistencia y obviamente que dentro de lo que podemos hacer con tantos alumnos también tenemos en cierta forma no solo la asistencia sino en qué forma han interactuado en el foro o en la clase. Yo no tengo problema que ustedes interrumpan, siempre que nos respetemos, que no hagamos ruidos y demás, ¿sí? Interrumpan, que levanten la mano por ahí. Yo a veces no estoy muy atenta a si levantan la mano, pero como tratamos de ser dos docentes, ahí nos vamos complementando. Entonces, que interrumpan, que pregunten, que opinen, ¿sí? Esto es una clase bastante, tratamos que sea abierta, siempre y cuando sea ordenada. También seguro se va a generar alguna discusión, porque el derecho político está para las discusiones, y siempre que sea en un ámbito de respeto, ¿sí? La discusión es bienvenida, porque siempre nos enriquece. Entonces, estábamos con el tema de las evaluaciones, en general son a través del campus, ¿sí? Este cuatrimestre vamos a tener la primera evaluación a través del campus. Siempre tenemos una parte de preguntas multiple choice y demás, y otro grupo de preguntas y 2 preguntas a desarrollar, ¿sí? Eso después lo vamos a ver un poquito mejor si quieren. Va a tener en cuenta un poco cuál es la modalidad, ¿no? No queremos respuestas tipo telegrama o tipo WhatsApp. Ya no se usa telegrama, tipo el telegrama delata mi edad. Pero bueno, sí, sino que hay que desarrollar y fundamentar un poco. Y la el segundo parcial, para aquellos que aprueben el primero, va a tener una parte escrita y una parte oral. Esto porque nos lo pide básicamente la Secretaría Académica, pero además nosotros consideramos que es necesario, ¿sí? En ese sentido, todos vamos a tener que tener paciencia, porque dependiendo cuántos sean, también de esa modalidad va a tener el integrador y esa modalidad va a tener el final. Entonces, dependiendo de cuántos sean, quizás vamos a ir dando turnos y quizás tengamos que tomarlo el jueves, el viernes, el sábado, dependiendo de cómo nos podamos ir organizando, ¿sí? Así que bueno, esas son más o menos las pautas y las formas en que vamos trabajando. Yo les decía, bueno, es posible que vayamos cambiando los docentes, ¿sí? Hace mucho que estamos todos trabajando juntos, así que ya nos conocemos y los docentes sabemos más o menos qué da cada uno, o
cómo lo da, y entonces ahí no vamos a tener problemas en las formas, la coordinación y demás. No sé si alguno tiene alguna pregunta sobre esta cuestión más formal. Sí, Eli. Eli la veo, porque vieron que no veo a todos, pero Eli levantó la mano. Y Dante también, parece, ¿no? Eli, a ver, desmuteate. Espera. No se te escucha. Activa tu micrófono. Por ahí se lo vamos a activar yo. Ahí está. Ahora sí. Doctora, hay una parte donde yo leí que uno de los puntos se toca Hegel. Y quería saber si uno puede ir leyendo hasta que estén, digamos, las biografías y las preguntas, digamos, consecuentes de lo pedido por ustedes, si uno puede ir repasando. ¿Que se toca, me dijiste, Hegel? Sí. Sí, igual traten de ir viendo el orden. Sí, obviamente, si ustedes quieren ir adelantando, me parece genial eso. Pero vayan viendo el orden, ¿sí? Ahora cuando abordemos un poco la temática de la materia, nosotros tenemos un orden en el programa y en lo que vamos dando, que, o sea, por ahí parece un desorden, pero en realidad es adrede, ¿no? Ese orden determinado. Primero vemos algunos conceptos básicos de lo que es derecho político, política, poder, ¿sí? Y luego vamos entrando en lo que es todo el contexto de las nuevas formas de poder y de Estado en el mundo moderno. Y luego, en la segunda parte van a ver que vemos ya cuestiones mucho más actuales, que son hasta más fáciles, porque al ser actuales y son conceptos más duros quizás, ¿no? Porque no hay tanta teorización ni tanta discusión en términos de un concepto que quizás está dado por nuestra Constitución Nacional, ¿no? Como es el concepto de partido, el partido político podríamos ver, pero con algunas cuestiones que están dadas por legislación y Constitución. Entonces ahí no tenemos tanta posibilidad de discutir o de variar en los conceptos, ¿sí? Entonces, a mí me parece bárbaro que vayan leyendo, pero vayamos leyendo en un orden que tratemos de seguir, ¿sí? De acuerdo a lo que dice el programa. Había algunos que levantaron la mano. ¿Puedo hacer un comentario? Sí, dale. Bueno, acá hay en derecho político y en todas las materias de la facultad hay un pequeño secreto para aprobar. Es muy fácil. Es muy fácil. En esta clase es evidente que no podemos porque acá recién vamos a tener la presentación, vamos a arrancar con los temas, pero a partir de la semana que viene van a estar los cronogramas. Si ustedes siguen el cronograma y se toman una horita por día para echar una ojeada al cronograma y leer los temas del cronograma, cuando ustedes vienen a la clase se pueden sacar las dudas. Entonces, para los docentes es mucho más fácil dar la clase, y para ustedes, cuando no entienden algo, lo anotan y vienen con esas dudas. Entonces es más fácil y más dinámica la clase. Eso por un lado. Por otro lado, nosotros tenemos que empezar como futuros abogados, como futuros jueces, fiscales, tienen que ir incorporando palabras, vocabulario. Y muchas veces utilizamos palabras y quizás algunos no entendemos. Entonces, también acompáñense con el diccionario. Agarran el cambio o la interpretación de una palabra en derecho lo hace al todo. Entonces, cuando no entiendan algo, es fundamental que busquen la definición de la palabra para entender el texto completo. Y tercero, cuando los docentes preguntan si entendieron
contesten con la realidad. Si no entendieron nos explicamos, nadie... porque a veces les enredamos. O sea, a ver, cuando tengan dudas consulten, porque si nosotros preguntamos si entendieron, y más o menos hay una generalidad que dice que se sigue avanzando, y los que se quedaron se van quedando, y después cuando preguntan en una clase de repaso, y ahí empiezan, el primer día cuando dijo tal cosa. Entonces, tratemos de leer a medida, porque al último día, yo fui estudiante, todos fuimos estudiantes, nos cuesta ver el libro, lo miramos, decimos, no, lo voy a agarrar. Tocándolo por osmosis es imposible. No, por más que lo toquemos, los contenidos no se transmiten. Leamos un poquito, porque de esa manera vamos incorporando y nos vamos sacando las dudas. Y ese es todo el secreto que hay. Con eso ya tienen medio examen aprobado. El otro medio examen, estudio y rendirlo bien. Nada más. Sí, con respecto al tema ahora voy a los que levantaron la mano acá con respecto al tema del diccionario, ahí Paola creo que preguntaba, sí, Priscila es hasta la Z acá, preguntaba si hay que usar sí o sí el diccionario que está en el aula, en el campus, sí, hay un link que es el diccionario de ciencias sociales no me sale el nombre ahora, de O'Donnell, ¿sí? No, de O'Donnell no, bueno, ya me va a salir. Sí, de O'Donnell es el que está. A ver, pueden usar otro diccionario. El tema es que diccionarios de ciencias sociales o de ciencia política no hay muchísimos, ¿sí? Ese link con ese diccionario es un poco difícil de buscar quizás adentro de ese diccionario, ¿sí? Es engorroso, no es práctico, pero sí, el de Claxon. Ahí ustedes encuentran conceptos que tienen que ver con la materia, ¿sí? que vienen bien, o sea, están explicados desde justamente la sociología y la ciencia política, ¿sí? Entonces, por eso es que le ponemos ese link. Hay otro diccionario que es el diccionario de ciencia política, ¿sí? De Bobbio, que también a mí me encanta ese diccionario, sirve un montón, quizás algún día les escaneo algo y les mando algo de ahí. Por ahí lo encuentran en la web o encuentran alguna cuestión suelta, ¿sí? Ustedes tienen un texto de Bobbio también para leer, para lo que es más histórico. Entonces, pero bueno, obviamente, cualquier otro diccionario para buscar conceptos comunes, pero para cuando buscamos conceptos de sociedad civil y demás, es mejor utilizar ese, ¿sí? Esto es lo que nos preguntaba Paola. No, los textos de la cátedra de Uberni no sirven, chicos. Los textos, ya les dije, están todos en el campus, ¿sí? O está el link o está subido el texto directamente. Bueno, ¿Ahora le puedo hacer una consultita? Acá, Valentina. Sí, te veo, Valentina. ¿El diccionario también está en la página? Sí, está el último que mencionó de ciencias políticas. No, es el de ciencia política no, porque no está todo subido a la web, ¿sí? Entonces nos guiamos en principio por el otro, por el que hay subido. Hay uno de ciencias sociales, es el diccionario latinoamericano de ciencias sociales, ¿sí? Ahí ustedes pueden encontrar varios conceptos. Ese es un texto de apoyo para ustedes, básicamente, ¿sí? Claro, sobre todo para el inicio, ¿sí?
Bien, Carlos Iglesias había levantado la mano también. Lo tengo acá por orden. No sé, Carlos, si estás por ahí. Janet, ¿estás? Te silencié, Janet, porque estabas haciendo mucho ruido. Y a vos, Valentina, también te silencio. Les aviso. No quiero parecer autoritaria. Pero... Me hago una consulta. Sí, Dante. ¿La materia es promocional o no? Sí, todas las materias de la facultad son promocionables. Tienen que, ustedes saben ya cómo es el régimen, ¿no? Tienen que sacar un promedio 6, no, mentira, tienen que sacar 6 en el primer parcial y 6 en el segundo para promocionar, ¿sí? Si sacan 4 o 5, pueden dar, en el primero pueden dar el segundo parcial, pero tienen que, obviamente, sacar una nota alta para poder promocionar, ¿sí? Y si no se presentan al primer parcial o no lo aprueban, lo que tienen que hacer lo que va a pasar es que van a ir directamente al examen integrador, donde se toma toda la materia, y ahí se aprueba con 6 también. Y si no, pasan a la instancia final, que se aprueba con 4, ¿sí? Pero obviamente es un 4 un poco más exigente, o sea, que el 4 que pueden haber sacado antes, ¿sí? Porque ya es aprobar la materia. Profe, una pregunta. Sí, a ver, ¿quién me habló? Profesora, yo, Florencia, le quería hacer una pregunta. Sí, Florencia. Además de los textos que están subidos en plataforma, ¿habría que imprimir algún libro para lo que es el parcial o simplemente con esos textos abordar? Con esos textos, sí, a ver, sí. Lo que está en link no está subido en texto, no está subido en PDF. Lo tienen que ustedes buscar en el link, ¿no? Sí. O sea, tienen links y PDFs, las dos cosas, ¿no? Como textos. Ustedes fíjense que en cada unidad, a ver si yo les puedo mostrar, tienen que les voy a compartir la pantalla. Sí. Tienen porque lo tengo muy grande. A ver. Yo le dedico tiempo a esta primera clase, a esto, pero después esperemos que no tengamos que utilizar una clase tanto para esto, ¿sí? A ver. ¿Ahí están viendo? ¿Están viendo mi pantalla? Bien. Sí, se ve. Esto es la bibliografía de la unidad 1. Son los temas, aquí primero, y luego la bibliografía, que ustedes, es lo mismo que ustedes tienen subido al campus, ¿sí? Fíjense que acá tienen links. Para este texto tienen 2 links porque está cortado, ¿sí? En la web. Para el texto de Foucault, acá, por ejemplo, este link de Foucault, si yo aprieto, voy a ir al texto, les va a aparecer todo el texto de Foucault, ¿sí? Que es bastante, es un librito chico de Foucault, pero que se llama La verdad y la forma jurídica. Fíjense que acá... Profesora, soy Silvia Barrio, buenas noches. Ese de Foucault no habla del panóptico y de la vigilancia. Estamos con otra cosa, después hablamos de Foucault, ¿sí? Discúlpame. Sí. Pero así terminamos de explicar esto. En este texto de Foucault, por ejemplo, ustedes tienen solo que leer las conferencias 4 y 5. ¿Sí? No tienen que leer todo el texto, pero el link lo lleva todo el texto, porque así está subido a la web. Ah, perfecto. Y luego tienen el texto de Eduardo Florio, 2 textos de Eduardo Florio, también sobre poder, ¿sí?
que ustedes los van a tener subidos en PDF, por eso no está el link, porque son textos que el doctor escribió para la cátedra, ¿sí? ¿Se entiende eso? Sí, o sea que ahí habría que buscar el PDF. Esos son completos, sí, son cortitos los textos esos. Y luego fíjense que tienen también la guía de estudio. Tienen ustedes una guía de estudio donde más o menos tienen una explicación de qué se va a ver en esa unidad, ¿sí? Y luego, en la segunda parte, en el punto B, tienen, en el punto C, perdón, tienen las preguntas. Son pocas preguntas en general, ¿sí? Pero son bastante amplias algunas, ¿sí? Esto no quiere decir que nosotros le vayamos a tomar esas preguntas y solo esas preguntas en el examen, ¿sí? Pero, bueno, es más o menos para guiarlos en qué nos podemos concentrar y, sobre todo, para que ustedes puedan encontrar algún tipo de dificultad, ¿sí? O despertar alguna curiosidad en los textos. ¿Sí? Esto es lo que ustedes deberían tratar de resolver, ¿sí? O de devanar al leer cada uno de los textos. ¿Se entiende eso? Sí, o sea que lo que está en PDF hay que ir a buscarlo al PDF, sobre el texto que marca ahí. Tal cual, está subido en el campus, ¿sí? Sí. En PDF. ¿Sí? Perfecto, profesora. Bueno. Gracias. ¿Quién más quería hablar? Roxana. Sí, Mariana Herrera. ¿De esto hablaríamos la próxima clase? ¿De esto que nos mostró recién? La clase que hoy supuestamente vamos a empezar con todo esto, de la unidad 1. Sí, con poder. Vamos a tratar de que nos dé el tiempo. Sí, Roxana, pregunta tenías. Roxana Aje o no sé cómo es tu apellido. ¿Cómo lo pronuncias? O Jaje. Roxana, ¿estás por ahí? Bueno, Alejandra Guardia. Sí, profesora, la guía de estudio es para nosotros nomás, no es como un trabajo que hay que entregar. No, ahora iba a aclarar eso otra vez, ya lo dije, pero gracias. Me están preguntando eso también en el chat. Yo les comentaba que como son tantos alumnos, nosotros no podemos mandarles trabajos prácticos y corregírselos de forma consciente y sobre todo a tiempo para que lo tengan antes de los parciales, que es para lo que les serviría a ustedes. Por lo tanto, lo que nosotros les pedimos, ¿sí?, es que intenten trabajar los textos mirando esas preguntas, volcar las dudas o lo que quieran ustedes volcar en el foro que corresponde a la unidad que trabajamos, en este caso sería el foro de la unidad 1, ¿sí? Y entonces ahí ir respondiendo las dudas y las consultas y entonces tener una interacción más fuerte, ¿sí? Y ahí entonces nosotros podemos, y todos pueden participar y todos podemos ver cómo se van resolviendo algunos temas, ¿sí? Así, en vez de, nosotros antes hacíamos trabajos prácticos y por ahí los corregíamos en clase y con eso hacíamos un ajuste común de conceptos y se evacuaban dudas, ¿sí? Ahora eso lo vamos a hacer en el foro, ¿sí? Bien. Eli. Doctora, yo quiero saber si va a haber, con esta nueva modalidad, si va a haber, digamos, como un repaso general antes del parcial, tanto del primero como del segundo, si va a haber un repaso general de lo visto antes de la fecha del parcial. O sea, ahí en el chat preguntaban si tenemos la fecha del parcial. Yo les dije también que mañana voy a estar subiendo el cronograma de clases, donde ahí tienen
cada tema que se va a ver cada día, ¿sí? Y la bibliografía que le corresponde, y principalmente iban a tener las fechas de los parciales. Todavía no lo armé, se los voy a armar para mañana. La otra cuestión, y ahí generalmente tratamos de incluir una clase de repaso antes del parcial. Perfecto, ¿sí? Gracias, doctora. No de nada. Bueno. Les voy a dar un pequeño, eso no teníamos nosotros cuando estudiábamos. Ustedes tienen todo en los links y en los PDF. Hay una aplicación que para los que viajan en colectivo o los que les gusta escuchar, transforma el texto en voz. O sea que pueden ir en los colectivos o cuando van manejando, pueden ir escuchando las clases. Es muy interesante porque a veces uno tiene memoria visual, otros tienen memoria auditiva. Entonces por ahí, también, aparte de leer, por ahí cuando uno va en el colectivo, que va a su trabajo, que va a hacer algo, o que está haciendo otra cosa y puede ponerse los auriculares, hay una aplicación que transforma el texto en voz. Es muy interesante. Es algo que nosotros no teníamos para estudiar. Sí. Así que aprovechen en todas las ventajas que tienen en este momento. Sí. Yo igualmente les voy a aclarar. ¿Cómo se llama la aplicación? Te preguntan esto. Te silenciaste. Después se las paso, porque no la recuerdo ahora, pero después se las voy a pasar. Bueno. Yo igual les advierto, esta materia no es la materia más común que ustedes por ahí están esperando ver en Derecho, ¿sí? Tiene que ver con, y ya arrancamos en todo caso a ver algunas cuestiones que tienen que ver con la materia, tiene que ver más con lo que se llama el ejercicio no independiente o no individual o liberal de la profesión, ¿sí? Tiene que ver más con lo que podría ser un abogado en el futuro que se relacione con lo que es la actividad política, por un lado, o ocupar cargos de gobierno, o también ocupar cargos en la justicia, ¿sí? O sea, un ejercicio de la profesión que tiene que ver más con lo social que con el ejercicio liberal de la profesión, o sea, tener un estudio de abogacía, ¿sí? Y dedicarse quizás a civil, a familia o penal, ¿sí? Entonces, por eso quizás no es de las materias más convencionales que ustedes después van a seguir viendo en la carrera, ¿sí? Y esto implica, por un lado, bueno, que es una materia que hay que leer bastante, que como les dijo hoy el doctor Leis, tiene, yo le digo Héctor al doctor Leis porque a mí así que me cuesta un poco tratarnos de doctor y de... Yo aparte no soy abogada, entonces tengo de otra rama y esto de llamarlos doctores me parece un poco raro. Bueno, pero lo que tiene esta materia es que tiene, como les decía Héctor hoy, tiene que adquirir conceptos nuevos que le va a pasar en todas las materias. En Derecho hay conceptos que son lo que es, ¿no? Porque está dado por un código, entonces no se puede confundir lo que es, y esto por ahí, Héctor me podés corregir, pero lo que es hurto de lo que es robo, y es una cosa muy específica. Nosotros tenemos algunos conceptos en ciencias sociales, ¿sí? Que tienen más que ver con
con algo así más marcado y más limitado el concepto, ¿sí? Pero ustedes saben que las ciencias sociales son en general, generan bastante discusión y generan también discusión en las teorías. ¿El nombre de qué quieren saber, chicos? Mariana Herrera, ahí en el chat. Pero... No, perdón, profe. Pasa que se me cortó por la lluvia, se me cortó el wifi y volví con los datos y justo el doctor Leis estaba comentando de una aplicación que digamos, nos podía ser de ayuda. Después se las paso. Hay un compañero que dijo que se llama narrador de voz. Lo dijo en el chat, narrador de voz. Bárbaro, gracias. Bueno, ahí entonces yo les decía, la lectura es necesaria una lectura concentrada, ¿sí? Para poder adquirir esos nuevos conceptos, ver las discusiones que hay alrededor de esos conceptos, ¿sí? Voy a silenciar a alguien que me parece que no es quien dice que es, pero bueno. A Gustavo Leiva, pero no sos Gustavo Leiva, me parece. Bueno, entonces, es importante que ustedes traten de ir leyendo la materia con tiempo. Además, son muchos textos. Perdón, pero tengo unos mosquitos acá que me están invadiendo. Son muchos textos y entonces la idea es que ustedes vayan pudiendo hacer una lectura, ¿sí? Sistemática, con tiempo. Esto, por ahí yo se los digo después de haber pasado la facultad y que uno aprende a estudiar una vez que ya pasó toda la carrera, ¿no? Pero háganse un lugar donde ustedes puedan estudiar, ¿sí? Tranquilos en sus casas, un espacio, tienen que hacerse un espacio un espacio físico y un espacio del tiempo, ¿sí? Esto es importante, porque a veces leer un poquitito, bueno, leo ahora, media hora, qué sé yo, y leo lo que puedo y después leo otro poco, y generalmente eso hace que no nos quede nada firme, ¿sí? En nuestros archivos de nuestra mente. Entonces, lo importante es que ustedes puedan leer un texto y no les digo leerlo todo en un día porque por ahí no les da el tiempo, hay quienes leen más rápido y quienes que no, pero traten de agotar el texto o de terminarlo en 1 o 2 momentos, traten de dedicarle 2 horas seguidas al estudio por lo menos, si no tienen toda una tarde, bueno, leo 2 horas a la mañana, 2 horas a la noche, y termino de leer el texto, termino de leer el autor. Cuando ustedes abordan una lectura, tengan muy claro qué están leyendo, o sea, el nombre, a quién están leyendo, el autor, ¿sí? Y el tema. O sea, estas cosas son fundamentales para poder ustedes ordenar un poco, ¿sí? El estudio. Si no, van leyendo después, nos pasa a los que estudiamos, bueno, a los que estudiamos, porque me sigue pasando a mí, uno empieza a leer y después dice, ¿qué decía? ¿Dónde era que yo había leído tal cosa? Por ahí pueden hacer alguna fichita en la compu o a mano, en un anotador o lo que sea, y para anotar por lo menos el tema del texto con el autor, entonces así ya unen esas cosas. Y muchas veces nos pasa que llegamos al parcial habiendo leído 10 textos por la mitad, porque nunca llegamos al final, ¿sí? Y leyendo todo rápido, y después nos quedan algunos sin leer. Entonces, lo importante es que tratemos de agotar el texto. Diego dice que no me escucha, pero yo no puedo hacer nada. El resto me escucha más o menos bien, ¿no? A ver, lo voy a profe. Sí. Perfecto. Sí, profe, yo la escucho perfecto. A pesar de la tormenta, pero se escucha bien. Sí, yo tenía miedo que se me corte la luz, pero no.
Una aclaración para todos. Una aclaración para todos. Si eligieron esta carrera, porque les dijeron que era fácil, porque según el dicho serás lo que tengas que ser o serás abogado, les explico una sola cosa. Si no les gusta leer, cambien de carrera inmediatamente. Porque, a ver, todo lo que van a leer para la carrera, para recibirse, no tiene comparación con todo lo que van a tener que leer luego para ejercer la profesión. Lo único que van a obtener cuando les den el diploma es la autorización para leer en otra biblioteca especializada, en donde, a ver, cada artículo es un libro, cada caso son 2 o 3 libros que hay que investigar, porque, a ver, cuando vayan a ver un caso de civil o sucesiones, le van a decir las sucesiones así, 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 así. Ustedes siguen este paso, hacen la publicación, 6 meses tenemos una sucesión. Mentiras. Eso es en teoría, en el libro. Cuando vamos a la práctica, hay que leer muchísimo, muchísimo para poder desarrollar un texto y hacer un escrito. Hay que investigar mucho. Entonces, acostúmbrense desde ahora, porque después es tarde. Gracias, profesor, muy atinado el consejo. Gracias, profe, por el consejo. Bueno, ahí les estoy pasando listo, les aviso. Bueno, hablando de, entonces, la materia en sí, fíjense que, yo les decía, es una materia que quizás tiene más que ver con el ejercicio, lo que es el ejercicio social de la carrera, ¿no? Por eso también un poco el nombre, ¿no? Derecho político. Derecho político, nosotros a la UBA ahora volvieron al nombre, al viejo Estado, teoría del Estado o algo así, al viejo nombre, teorías del Estado o algo así. A mí la verdad me gusta más derecho político. Nosotros lo que intentamos recorrer en esta materia es que ustedes puedan ver la conexión que hay entre el derecho en sí, el derecho como un conjunto normativo, ¿sí? Por un lado, el derecho como ciencia social, ¿sí? No me sale el nombre. La ciencia que estudia no solo las normas, o sea, este conjunto jurídico que también llamamos derecho, sino también cómo ese conjunto jurídico se relaciona con otras ciencias sociales, cómo se alimenta y cómo este conjunto de normas se reproduce, se reforma, ¿sí? Y cómo se ejerce o cómo se aplica en la sociedad. El derecho como conjunto de normas, o sea, las normas no salen de un repollo, ¿no? O sea, yo siempre les digo a los alumnos, las teorías políticas o las teorías sociales o las teorías sobre la ciencia jurídica o las leyes no surgen de un día para el otro, no surgen porque alguien se levantó un día muy lúcido y dijo, hoy voy a escribir sobre tal cosa, o hoy voy a hacer esta norma porque me parece necesaria.
en realidad, ¿sí?, las normas y las teorías tienen que ver con un contexto social y económico específico, ¿sí? Por eso es que nosotros vamos a ver, por ejemplo, las revoluciones, ¿sí? Tienen que ver con una problemática específica que se está dando en un momento determinado, ¿sí? Y además tienen que ver con una serie de antecedentes, ¿sí? Las nuevas ideas que aparecen sobre la sociedad en red, ¿sí?, que nosotros vamos a ver al final del cuatrimestre con Manuel Castells, por ejemplo, ¿sí?, que nos habla de cómo se ejerce el poder en una sociedad en red, no surgen de la nada, sino que vienen con el antecedente de, por ejemplo, ¿no?, la idea de cómo se ejerce el poder en una sociedad de masas, ¿sí?, que quizás es lo que charlemos un poquito hoy. Entonces, la idea de esta materia es ver, ¿sí?, cómo es que se ha llegado a un momento de construcción social y política determinado, o sea, poder explicar nuestra realidad social y política, ¿sí?, y también, pero explicarla desde lo que también pasó, ¿no?, desde el pasado, y también poder explicar cómo es que las normas nos rigen, ¿sí?, y moldean nuestro actuar, y moldean sobre todo el actuar en la sociedad, ¿sí? No actuamos en forma aislada, sino que actuamos dentro de un conjunto social, ¿sí?, a que en general llamamos sociedad civil y demás, ¿sí? Entonces, yo les decía, el derecho tiene, nosotros le damos les dije dos acepciones, ¿no? La idea del derecho como conjunto normativo, como ese paraguas que nos cubre, que reconoce derechos, nos garantiza derechos, ¿sí? El derecho como ciencia que estudia las cuestiones jurídicas, ¿sí? Y también tenemos que ver el derecho, ¿sí?, justamente como la facultad inherente a las personas, ¿sí?, a los seres humanos. Entonces ahí tenemos tres acepciones de derecho, ¿sí?, y que nosotros vamos a tratar de ir relacionándolas con otra serie de hechos, sucesos y sobre todo de ciencias, ¿sí? Esto lo vamos a ver un poquito más la clase que viene, profundizar un poco más el tema de la política y la ciencia política, ¿sí? Pero cuando nosotros hablamos entonces de derecho y de derecho político, estamos hablando también entonces de política, ¿no? ¿Por qué entonces hablamos de política? Porque dentro de este conjunto de normas, nosotros vamos a mirar básicamente aquellas que regulan nuestra vida política. Y estoy haciendo una tautología, ¿no? Ustedes saben que no podemos definir un concepto utilizando la misma palabra, ¿no? O sea, no podemos definir derecho político diciendo que es el conjunto de la ciencia que mira aquello que es un hecho político, o que mira nuestros derechos políticos o nuestras acciones políticas. Sí, Eli.
Eli, te veo de casualidad que levantas la mano, ¿eh? Te aviso. Está silenciada, espera. A ver, yo el micrófono. No puedo. A ver. No, está, seguís silenciada y yo no sé por qué no puedo habilitarte. Escribió un mensaje por el chat. Ah, bueno. Y Evelyn, no sé si quieres decir algo, pero no se te entiende. Esperen que voy al chat. Ahora. Evelyn, me entiende mucho. ¿Ahora sí? Nada, a Eli ahora sí, no se te escucha. No quiero interrumpir, por eso levanto la mano como Sí, para lo que que me pasa es vea, que doctora. a veces no veo a todos. Vos tenés Hasta que yo no enganche la mano a los botoncitos un a tocar, botoncito ¿bien? que dice levantar la mano. O que tenga la manito así. Ahí, porque cliqueas ahí bueno, y ahí perfecto. me aparece que vos estás levantando la mano. Porque te veo de casualidad. Perfecto. Gracias, doctora. Esto habla de lo objetivo y subjetivo en cuanto al derecho, lo que está usted comentando. Sí, eso tiene más que ver con teoría del derecho, ¿no? Ustedes, ¿cuándo hablan de objeto y de sujeto del derecho? De objeto, el ser humano, y sujeto a normas a cumplir en la vida cotidiana, se me hace. Por ahí en una de esas estoy equivocada en mi respuesta. No quiere decir que tengo la verdad, pero no sé, doctor, corríjame si estoy equivocada. Héctor, está silenciado, no sé si estás hablando. A ver. Ahí está. ¿Ahora sí? No, a Héctor le decía al doctor que vos le preguntaste qué hace. Bueno, para cualquiera de los dos sería la respuesta, pero por ahí en una de esas... Eso lo deben haber visto en el COF. ¿Qué vieron de sujeto del derecho y de...? Profe, el objeto del derecho hace referencia al contenido de un acto jurídico. ¿Al qué? Al contenido de un acto jurídico. ¿Y cuál es el contenido de un acto jurídico? ¿Me dijiste el objeto o el sujeto, Dante? El objeto. Bien. ¿Y el sujeto? ¿Qué es un acto jurídico primero? A ver. No son las normas a cumplir. ¿Y entonces qué es? El objeto es... ¿Quiere que le dé una definición textual? A ver. El objeto jurídico es algo que, si no me equivoco, se puede... perdón. Perdón, a ver, espera, Dante, que estaba Nehemías. Perdón. Dale, Nehemías. El derecho es cualquier conjunto de normas del Estado, como leyes, reglamentos, que han sido gestadas por el mismo Estado. Y el subjetivo es la facultad que posee cualquier individuo de ejercer función, pero que no se la obliga a hacerla. Por ejemplo, tenemos derecho a trabajar, pero no estamos obligados a trabajar. Bien. El sujeto en realidad es la persona, ¿no? Yo creería que sí, o sea, entonces... La persona que es pasible de cumplir normas que serían los subjetivos, claro. Y el objeto es la norma en sí, lo que la norma está creando, ¿sí? Eso es el objeto, ¿sí? El objeto es el mate, ¿sí? O sea, es la cosa, lo que la norma misma está creando y regulando, ¿sí? Entonces, pero eso, a ver, ¿podríamos mirarlo? Sí. ¿Desde el lado del derecho político? Sí. ¿Cómo? Nosotros decimos, bueno, el derecho político, ¿sí? Yo les decía, ¿por qué derecho político? Porque nosotros no miramos todo el conjunto de normas, ¿sí? Y todo lo que se regula. Ustedes, cuando vean
penal van a haber un conjunto de normas y las teorías que hay en torno a esas normas, ¿sí? Van a ver el Código Penal. Y así, cuando vean comercial, familia y demás. ¿Nosotros qué miramos? Miramos el conjunto de normas, básicamente, que tienen que ver con regular una materia muy específica. ¿Qué les parece a ustedes que tiende a regular el derecho político? ¿Qué cosa? ¿Qué les parece? Silvia está pensando, Rubén también. ¿Qué les parece a ustedes que regula o que nosotros miramos como ciencia? Si no es como regulación, como ciencia. Imaginemos, el derecho político es parte de una ¿Podría ser la interacción del individuo con los organismos del Estado? Bien, Abril. En cierta forma, Abril se está acercando mucho, ¿sí? La interacción del individuo. Y puede regular el Estado y lo que son la parte del gobierno. ¿Puede ser que regule el poder? Esperen. Sí, Ángela. Es aquello que dice Abril interactúa entre las personas. Janet, tu micrófono está incluido. Y me acerco. Regula aquello que la vida nuestra, cotidiana, la vida de las personas, en relación al poder, en relación a los órganos de poder, aquellos que regulan, que ejercen poder, ¿sí? En una sociedad, no cualquier tipo de poder tampoco, ¿sí? Porque en una familia tradicional, ¿no? El padre tiene determinado tipo de poder sobre los hijos. Ahora, no, el derecho político no se va a poder escarbar en eso. Sin embargo, después vamos a ver que quizás sí, algo nos sirve. Lo que hacemos es básicamente mirar, ¿sí?, cómo se regula el poder dentro de la sociedad civil, no en lo que puede ser la vida privada o la vida de una empresa o una fábrica, ¿sí? Sino básicamente dentro de la sociedad civil. Bueno, Roxana ha tocado algún botón. ¿Me escuchan? Sí, profesora. Bueno, profesora. Entonces, a ver, algo están diciendo en el chat, lo que pasa que... bien, habían puesto el poder, sí, bueno. Entonces, justamente, el derecho político viene en cierta forma, ¿sí?, a hacer aquello que nosotros miramos, porque regula el ejercicio del poder, ¿sí? Lo otorga, lo limita, ¿sí? Y tiene que ver con nuestra vida cotidiana, ¿sí? Con quién es la autoridad, quién puede... Fíjense que cómo se ejerce el poder, que mañana nosotros nos vamos a despertar y vamos a tener que organizarnos para vivir algunas cositas distintas, ¿no? O movernos en forma distinta, o tener los permisos actualizados y a mano, aquellos que tienen que salir a trabajar, ¿sí? O sea, y esto no es más ni menos que una expresión del gobierno, que es el poder político dentro de una sociedad. Y fíjense cómo es el juego del poder, ¿sí? La compulsa que no sabíamos cuál era la restricción, si iba a ser a las 10 de la noche, a las 11, a las 12, ¿sí? La compulsa que había entre dos
personajes que lo podemos mirar con su nombre y apellido o con su cargo nada más, ¿sí? Que disputaban, ¿sí? Y en realidad en una disputa de poder, ¿sí? Entre Ciudad de Buenos Aires y provincia, que nos están que estaban ahí disputando a ver quién podía imponer, ¿sí? Su postura y demás, ¿sí? O sea que ahí también hay juego de poder. Entonces nosotros miramos que hay juego de poder dentro de las cúpulas de gobierno, dentro del gobierno mismo, ¿sí? Y también hay poder que modifica estas normas dentro de la sociedad civil, ¿sí? Si los docentes hacen un paro, si camioneros hacen un paro, si hay un banderazo, a veces, o algún conflicto social importante. Viviana, perdón, ¿no? Pero ¿sabes que me distrae mucho? Porque movés la cámara y me desconcerta. Profesora, me tuve que poner con el celular porque con la compu me cortaba cada rato. Ah, bueno, pero trata de apoyarlo y dejarlo, porque si me no cansa la mano. No, me voy mareando. Apago la cámara, ya está. Bueno, gracias. Entonces, fíjense cómo también desde la sociedad civil se puede presionar al gobierno para que tome una decisión hacia un lado o hacia otro, ¿sí? O sea, esto que yo les decía, docentes, camioneros, empresarios, sociedad rural, ¿sí? Los banderazos que son desde la misma sociedad sin una organización intermedia, ¿sí? Lo que llamamos un grupo de poder. Sí, profe. Marcos, sí. Para incidir en las decisiones del Estado, las organizaciones de la sociedad civil y, no sé, el colectivo de vecinos, tienen que tratar de instalar una agenda social de un tema para influir en una decisión o en la creación de una política pública. Tiene que ir por ahí, digo. Sí, claro. Fíjense que los conflictos, o no digo conflictos, los problemas, por ejemplo, la pandemia, es un problema que aparece en la sociedad y que hay que resolver. Diego, nos estás captando la pantalla, compartiendo la pantalla. Profe, usted por Zoom puede bloquear que todos los no podamos compartir. Porque tendría que haberlo hecho antes. No hay problema. A ver, Diego, ¿puedes sacar la pantalla, por favor? A ver si puedo usarlo yo, pero no me aparece. Ahí está. Bueno, gracias, Diego. Cuando hay un problema dentro de la sociedad, o un conflicto entre dos grupos sociales, o un conflicto entre un sector social y el gobierno, por ejemplo, un sector de gobierno y demás, generalmente estos conflictos se dirimen, ¿sí?, a través de una decisión de gobierno, como nos decía Marcos. A veces no, pero generalmente se dirimen con una decisión de gobierno. Esta decisión, generalmente el gobierno la toma, ¿sí?, midiendo qué apoyos tiene, qué sectores de la sociedad civil están involucrados en ese conflicto, ¿sí?, cuánto apoyo le brindan al gobierno o le quitan, ¿sí?, qué tan enfrentados están, y entonces resuelven de acuerdo a lo que podríamos llamar el costo político, generalmente, ¿sí? Obviamente que esto también tiene que ver con una razón de Estado, con una construcción de un Estado y la reproducción misma de la sociedad civil, una reproducción armoniosa de la sociedad, ¿sí? Ahora, ¿cómo se traduce? Algo que ya nos dijo Marcos, ¿cómo se traduce esa decisión del gobierno? Se traduce, o sea, cómo se vuelca a la sociedad civil a través de
una política social a través de una ley. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo estas normas que regulan nuestro accionar todos los días, cotidianamente casi, ¿sí? Regulan la forma en que, o lo que ustedes tienen que estudiar para llegar a la facultad, lo que tenemos que cumplir, ¿sí? Nos regulan, no sé, los aportes sociales que tenemos que hacer. O sea, muchas cosas nos regulan que tienen que ver con nuestra vida cotidiana, ¿sí? Las formas de trabajo y demás. Ahora, eso puede modificarse, ¿sí? Puede modificarse a través de una ley también, o de una política social, ¿sí? Una política pública. O sea que hay, podríamos decir, hay un ida y vuelta, una interacción, una retroalimentación entre conflictos sociales o problemas sociales, decisión de gobierno y normativa. Y ahí tenemos, entonces, esta idea de que el derecho político no solo mira ese conjunto de normas que regulan el poder, sino que también mira cómo es la interacción con la sociedad, ¿sí? Y mira cuáles son las posibilidades de decisión que tiene un gobierno. Obviamente que también este conjunto de normas regula lo que puede hacer y no hacer el gobierno, ¿no? Dentro de lo que llamamos el Estado de Derecho, ¿no? Obviamente, donde las normas son soberanas. Entonces, ahí tenemos una mirada y qué es lo que genera que se tomen determinadas decisiones sobre determinados temas, ¿sí? Esto es un poco la idea del derecho político. Obviamente que es muy amplio, ¿sí? Que, bueno, vamos a ver algo acotado nosotros en este cuatrimestre, ¿sí? Pero la idea es que nosotros podamos llegar a ver, ¿sí? Y que tener herramientas al fin del cuatrimestre como para poder analizar un poco cómo se da este juego dentro de la sociedad civil. Dentro de la sociedad civil, dentro del Estado. ¿Sí? Ahora después veremos cuál es la diferencia entre sociedad civil, Estado y demás. Ahora, una de las cuestiones, ha levantado la mano alguien. Macarena, vos levantaste la mano. No sé por qué ahora no me aparecen los que levantaron la mano. Decime. No, perdón, pero escuchándola pensé, por ejemplo, lo que pasó con la reforma judicial, ¿no? Quisieron tomar una decisión desde el gobierno, pero la gente lo rechazó. Entonces esa medida se tiró para atrás. ¿Qué pasa en ese caso que la sociedad rechace una medida así? Bueno, en realidad no llegó a ser tal la reforma judicial, ¿no? Entonces no pasó nada, supuestamente. Obviamente que eso, supongo que ya se había tomado el tema antes y supongo que luego se va a volver a tomar en algún momento. Fíjate lo que pasó con la ley de legalización de algunas formas de aborto, ¿no? Sí, lo mismo con lo de la expropiación de Vicentín. Tal cual, se había trabajado, pero la ley de legalización de algunas formas de aborto se aprobó. Vicentín no se aprobó y lo que vos estabas diciendo del tema de la reforma de la justicia, hasta ahora tampoco. Ahora, fíjate... Perdón, Selva. Sí. El mejor ejemplo estaría dado en la decisión del gobierno nacional de quitarle parte de su presupuesto al gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Toma una decisión política que va a terminar en un conflicto, y de hecho hay un conflicto que va a terminar dentro de la Corte Suprema. O sea, hay un conflicto de intereses, ¿sí?,
de una decisión política que toma el gobierno nacional sobre los fondos que recibe coparticipables la ciudad de Buenos Aires. Entonces, bueno, el gobierno dice que esa decisión está bien, el gobierno nacional. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires dice que eso está mal. No van a una guerra, utilizan las herramientas que le da el derecho para dirimir ese conflicto en su lugar de origen, que es la Corte Suprema de la Nación. Y ahí cada uno expondrá sus argumentos, ¿sí?, que les va a dar ¿quién? El derecho. Y ahí es donde empezamos a trabajar los que hacen derecho político, porque van buscando los distintos argumentos para poder sostener la decisión del gobierno o para rechazarla, y que termina decidiendo la Corte Suprema. No sé si me expliqué, Selva. Sí, perfecto. Sí, profesor. Ahí, a ver, Nemías levantó la mano. Sí, profe, yo le hago una consulta. Sí. ¿No se supone que como el gobierno es la entidad que toma las decisiones en representación del pueblo, no tendría que tomar la decisión basada en lo que opina la mayoría del pueblo? ¿Por qué es que ellos toman decisiones basadas en su opinión o su posición política y no lo hacen en función a lo que la gran mayoría quiere? Bueno, lo que pasa es que eso tiene que ver, los representantes del pueblo y los representantes en todo caso de las provincias, ustedes saben que están en el Congreso, ¿no? Básicamente Cámara de Diputados, pero podríamos tomar las dos cámaras. Eso hace a que haya ahí un juego de mayorías y minorías, que no siempre es tal, porque, bueno, a veces se conforman mayorías que tienen una mayoría absoluta, o sea, son los que dan quórum de un mismo color político y también los que tienen la mayoría al votar, o con algunas alianzas o negociaciones dentro del mismo poder político. O sea, cuando nosotros hablamos de gobierno en esta materia, hablamos de los tres poderes, básicamente, ¿sí?, de poder ejecutivo y poder legislativo. Ahora, muchas veces los ejecutivos, como pasó ayer con las medidas para mañana, ¿sí?, las toman directamente el ejecutivo, que no está habilitado para tomar cualquier tipo de medidas. Ustedes lo saben eso. El ejecutivo tiene que recurrir generalmente al poder legislativo. Y en el poder legislativo lo que pasa es justamente también un juego de medición de poder político, de alianzas, ¿sí?, donde están representados supuestamente todos los distintos sectores de la sociedad, pero no siempre tienen la misma fuerza política. Entonces, la misma capacidad de poder. Cuando nosotros hablamos de poder, básicamente hablamos de capacidad de decisión, ¿sí? Entonces, la capacidad de decidir nosotros se la transferimos, como vos decís, Nemías, al legislativo, al Congreso, ¿sí? Y profe, disculpe que le interrumpa, la decisión que están tomando, por ejemplo, lo que se vienen las restricciones por el coronavirus, ¿no es una medida autoritaria no llevar a elecciones las medidas que se tengan que tomar? Porque es el futuro de nuestro país. Les guste o no, es algo que tienen que tomar la decisión en todo. ¿No es una medida autoritaria eso? Como primera medida, perdón, Selva, como primera medida, porque ahí vi que estaban diciendo el tema de los representantes, como primera medida, tienen que tener en cuenta, no sé, ¿soy yo el que hace tanto eco? Porque había un micrófono abierto y hacía así. El micrófono de Silvia. Sí, les explico. Primero, como primera medida, el pueblo no gobierna ni delibera, sino a través de sus representantes, ¿sí? Como dijo la licenciada Selva, cuando el gobierno toma una decisión, también asume un costo político.
no hablemos solamente de derecho de ayer. Muchas veces el gobierno, que como la palabra dice, por ejemplo, del presidente, es el mandatario, es porque recibe un mandato del pueblo, que se supone fue a través que él se propuso a ejercer ese cargo, a través de una plataforma política y una propuesta de gobierno. ¿Sí? Muy bien. Al tomar decisiones de gobierno, también asume costos políticos. Decidir si se hace... A ver, tomemos los estados, nosotros hablamos siempre del gobierno nacional, pero tomemos todos los estados, tanto el municipal como el provincial como el nacional. Tomar una decisión política, por ejemplo, de construir un puente, puede ser acertada para determinado sector y desacertada para otro sector. Entonces hay que buscar los consensos, los equilibrios, tomar una decisión de favorecer, por ejemplo, con mayor política social, puede acarrear que los sectores más liberales se opongan. Entonces, es la búsqueda constante del consenso, ¿sí?, lo que hace al gobierno en el ejercicio legítimo del poder y el equilibrio con la oposición. La decisión de ayer puede resultar autoritaria para algunos. El gobierno la toma, no estoy haciendo una defensa del gobierno, pero el gobierno la toma en función de que cree que es lo más acertado aislarnos para protegernos de una pandemia o del virus. Ahora, otros actores ven que tomaron esta decisión y hoy la capital federal era un pandemonium de marchas, contramarchas, con barbijos, sin distanciamiento social. Entonces la gente está tomando que esa decisión es desacertada. Evidentemente, el gobierno con esa decisión va a pagar un costo político en el futuro. O sea, porque por eso, y eso es el ejercicio del poder y las decisiones del poder que toma el Estado en su legítimo derecho. No sé si contesté la pregunta o se me fui al diablo. Perfecto. El costo político en este caso serían las elecciones, podría ser, ¿no? Claro. Sí. Es el normal dentro de una democracia. Por otro lado también podría ser... Pero para a ver, por otro lado podría ser que juega la subjetividad ahí. A ver, perdón. Tiene que ver con la subjetividad ahí, que un 50% por ahí piense que está bien y otro 50% piense que está mal. No sé, puede pasar por ahí con lo que dijo el profesor. Sí, son posturas políticas, tiene que ver con el poder democrático. Sergio, ¿querías decir algo? No, que después se llena mucho la boca de políticas sociales, pero te hacen un funeral como para 1 millón de personas. Bueno, esos son vacunas por abajo de la mesa. Esas son decisiones que quizás no están midiendo el costo político y el costo social. No, miden el costo político, pero no miden el costo social, quizás. ¿No? Eso tiene que ver con lo que hablábamos antes, ¿no? Cómo se midiendo costos, ¿no? María del Valle, ¿querías decir algo vos? Ya pasó, era en su momento cuando la compañera dijo que yo creo que por eso nos tenemos que fijar a quién votamos, porque ellos son nuestros representantes. Y mientras que ellos estén ahí, no tenemos ni voz ni voto, porque supuestamente nosotros los pusimos ahí. O sea que hay que fijarse, es lo que le trato de inculcar a mi hija, que va a empezar a votar ahora. Yo les digo una sola cosa. Por eso que pues nosotros cuando sigamos con la materia, en la segunda parte, van a ver que, bueno, por ahí hablemos rápidamente, pero vamos a hablar de lo que es la lista sábana y demás. Nosotros ahora vamos a votar
básicamente legisladores, ¿no? Vamos a votar concejales, diputados provinciales y nacionales, en algún lado senadores y demás. Esto tiene que ver, cuando veamos cómo votamos, bueno, votamos una lista completa y además todos los cuerpos pegados, que tenemos poca cultura del corte de boleta y demás. Eso también debería entrar dentro de las posibilidades de cambio en el futuro en la Argentina, porque la verdad que las formas en que votamos, nosotros, ¿qué podemos conocer? Los 3 primeros candidatos de cada boleta. Y el resto no sabemos ni quiénes son. ¿Y cómo lo seguimos? Después ahí voy, Marcos. ¿Cómo lo seguimos? ¿Cómo sabemos su gestión y demás? ¿No? Dale, Marcos. Y después hay varios de mano en forma silenciosa, así que los tengo ahí pendientes. Yo creo que algo para agregar que tiene que ver con la democracia directa e indirecta. Yo creo que hay 2 ejes que nosotros todavía, nuestra sociedad tiene bajos niveles de participación política. O sea, el plebiscito que figura en la Constitución, creo que fue citado una vez en democracia nada más, si no me equivoco con Alfonsín, bueno, ustedes me corregirán. Y el otro eje, creo que también nuestro sistema político es electoralista, porque aprovechado de eso con la reforma del 94, cada 2 años tenemos elecciones y es como que siempre están pensando de elección en elección. Y digamos, complementado con la falta de participación o de plebiscitos, es como que hay como un vacío ahí en cuanto a esa participación, por lo menos es lo que yo no... Con respecto a lo que vos decís, entonces, por ejemplo, vos tenés un gobierno como el de Estados Unidos, que se renueva cada 4 años, y que los legisladores, los diputados, duran 2 años solamente en el cargo, y se renueva la Cámara completamente cada 2 años. Y no pasa que están continuamente en campaña. El tema es en la calidad que vos tengas de la democracia que se ejerce, ¿sí? El hecho de renovar la Cámara es ¿para qué? Para oxigenar a los gobiernos. O sea, cuando uno no está de acuerdo con ciertas políticas, uno puede cambiar el voto y votar a otro sector, y de esa manera ejerce el verdadero poder que tiene el ciudadano en una democracia indirecta. Lo que vos hablás de democracia directa es a veces conflictivo, porque podemos tomar una decisión. Cuando fue en el año 85 la decisión del doctor Alfonsín de someter a un plebiscito que no era vinculante, ¿sí? Fue para consultar al pueblo si estaba de acuerdo o no, y el pueblo votó 85% en ese momento, lo que puso en obligación a muchos legisladores a decir no oponernos a lo que dice el pueblo. Pero imagínate que todas las decisiones que toma el Estado o el gobierno no pueden ser sometidas a una democracia directa. No nos podemos juntar en una plaza y tomar la decisión de si hacemos un acuerdo diplomático, si hacemos un acuerdo para prestar dinero o un acuerdo para determinada política. Por eso lo que dice sabiamente la Constitución, el pueblo no delibera ni gobierna a través de sus representantes. Lo que es malo es que nosotros, como ciudadanos, no le exigimos a nuestros representantes que atiendan nuestros reclamos. Es público, si uno entra al Congreso de la Nación y va a las distintas páginas, tanto de senadores como de diputados que son nuestros representantes, están el teléfono, el mail y el nombre de los legisladores. Esa es una manera de ejercer la democracia directa. Inundar, por ejemplo, a nuestros legisladores con preguntas, con reclamos y obligarlos a responder. Esa es una manera de ejercer el poder ciudadano, por ejemplo. No solamente el voto, sino también la vigilancia permanente sobre nuestros representantes. No sé si respondí la pregunta. Sí, perfecto. Carlos
Llanes, que quería hace un montón que levantó la mano, pobre. Un compañero preguntó si el plebiscito es vinculante. ¿El plebiscito sí es vinculante o no? De las dos formas. Bueno, pero vos sos Carlos Llanes, no. Sí, ahora, eso les iba a comentar, ahora les voy a comentar porque están ahí en el chat diciendo algunas cosas, ahora voy a comentar eso. Carlos Llanes, ¿estás? Sí, estoy esperando. Dale. ¿Qué nos podías decir? Lo que hay que remarcar, y que lo veo muy a diario, es que el desconocimiento que hay de la división de poderes es marcadísimo. Es común escuchar por qué el presidente no hace algo en la provincia de Santiago del Estero, cuando, a ver, somos estados que decidimos formar una república, pero cada estado conservó para sí la independencia, ¿sí? Tienen su propia constitución, su propia justicia, todo su sistema independiente. Lo único que han delegado es la representación en el extranjero y algunas otras facultades en el Ejecutivo Nacional. Desgraciadamente yo creo, y es mi tesis, que esto proviene de los años que hemos vivido en dictadura, y hay mucha gente que creció bajo esos años y cree que la democracia es lo mismo. Es una persona que tiene el poder absoluto y decide y hace y puede ir y tocar lo que sea en cualquier parte del país. A lo que refería hoy el doctor con respecto a los fondos de la Ciudad de Buenos Aires. La Ciudad de Buenos Aires no está adherida a la ley de coparticipación federal, y esos fondos fueron derivados a la Ciudad de Buenos Aires por una decisión política también del anterior presidente, por lo cual es completamente justiciable, por así decir, para ver que se dirima quién tiene la razón, pero porque no hay una base legal como la ley de coparticipación federal, ya que la Ciudad de Buenos Aires se ha negado sistemáticamente a entrar en ella porque no está conforme con el porcentaje que le asigna. Pero bueno, eso es harina de otro costal. Lo que deberíamos repasar es la división de poderes. A ver, nosotros como ciudadanos hemos votado un gobierno, el cual por la Constitución está obligado a cuidar la salud del pueblo. Escuchaba a un compañero jovencito que decía sobre las libertades individuales y todo lo demás. Esa misma Constitución que garantiza las libertades individuales también obliga al Ejecutivo a cuidar la salud del pueblo y a tomar las medidas que crea necesarias, que incluso podrían ser más drásticas, como un toque de queda, ¿sí? El cual debería estar respaldado obviamente por el Congreso, que seguramente lo haría porque tenemos el número suficiente evidentemente que apoya a este gobierno. Pero bueno, tendríamos que repasar eso, la división de poderes, tendríamos que recordar y reafirmar eso, primero esa base y después comencemos a discutir, porque lamentablemente la política después se tiñe de colores políticos y nos lleva a otra cosa, no nos deja ver lo real, que es lo que tratamos de cuidar. Gracias. No de nada. ¿Yasmín? Hola, profesora, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Yo lo que quería hacer era un comentario / consulta. Acá estamos hablando siempre del poder en instancias muy superiores a nosotros, es decir, el presidente, que quizás es algo hasta inalcanzable para el civil común. Ahora, también lo que hay que ver son las instancias de poder más cercanas a nosotros, que es el intendente, el concejal, el director del colegio de los chicos, que son también instancias de poder y que incluso impactan más en la vida cotidiana de uno que alguna ley o alguna otra cosa que se esté tratando en el Senado. Y ahí yo lo que quería ver, o quería consultarles tanto a usted como al doctor Ley, cómo es el tema cuando en la política o en los temas a tratar por el derecho político, ya interviene algo más que es el poder económico o lo que se llaman los amigos. Un caso, para ponerlo en situación, yo vivo en una localidad en la que hace falta ensanchar una ruta, pero tienen que partir medio barrio privado. Y para partir medio barrio privado
se le ha consultado al intendente, quien es muy amigo de ese dueño, del dueño del barrio privado. No se va a ensanchar esas rutas aunque se necesite, porque hay un conflicto de intereses ya de trasfondo, más económicos y más de amigos del poder. Dale, ahora comentamos poco. Y Mía, ¿vos querías agregar algo más? Sí, perdón, quería hacer un comentario respecto a lo que yo había dicho anterior, lo de la cuarentena, porque yo lo había puesto a modo de ejemplo. Pero a lo que yo me refería, con que por qué el gobierno también, puedo hacer una referencia a los decretos, que nosotros como futuros abogados, legisladores, jueces o lo que sea que vayamos a ejercer, es una cosa que tenemos que dejar nuestra opinión personal por sobre las leyes. Entonces nosotros tenemos que evaluar legalmente lo que está bien y lo que está mal. Todos sabemos que un decreto no está bien, sabemos que no se lleva a cabo un país o se toman medidas sociales o públicas por medio de decretos sin llevar a un voto que tome toda la sociedad en sí por representación de los legisladores y diputados. Y quería hacer un comentario a lo que dijo Carlos sobre que el gobierno está obligado a cuidar la salud, y no por despreciar al gobierno ni nada, pero fue el mismo gobierno que tomó la decisión, sin basarse en ninguna legalidad de nada, de sancionar la ley del aborto. Entonces, no quiero entrar en política ni nada, ni hacer una discusión, pero creo que hay como una doble moral a la hora de decir que una persona tiene que cuidar la salud y no nos vamos a regir por las leyes. Y creo que no solamente el gobierno, sino los anteriores, ninguno ha mirado las leyes y le ha dado la importancia que tienen que ser, y por eso hoy está el país como estamos. Y por eso... Bueno, bien, me gusta que participen y que generen algún tipo de discusión. Algunas cosas que también fueron surgiendo en el chat. El plebiscito, una cosa muy... hay una diferencia entre plebiscito y consulta popular. Vayan, miren la Constitución y la clase que viene nos la cuenta, ¿sí? Son formas de democracia directa. Preguntaban si es vinculante, si no es vinculante. Mírenlo y lo charlamos, ¿sí? También hay otra forma de participación directa que es la consulta popular. La iniciativa popular, ¿sí? Así que fíjense y lo charlamos. Con respecto al tema, había otra cosa que me había surgido por ahí. Con respecto al tema de la participación política, ejercicio del poder y demás. Si ustedes por ahí ya lo deben saber, la mayoría de los miembros de la cátedra somos militantes políticos, por lo tanto, no vamos más allá del lugar donde estemos, ¿no? Del partido en el que militamos. En ningún momento vamos a denostar la militancia política ni el ejercicio del poder político, porque es primero algo necesario en una sociedad. Hasta ahora, más allá de que haya alguien que sea anárquico, ¿sí?, que briegue por esa ideología, nos es muy difícil ver formas de organización social sin el ejercicio del poder político. Por lo tanto, eso está. Que se ejerce mal, que se ejerce con muchas prebendas o con muchos intereses particulares, podemos estar de acuerdo, ¿sí? Yo personalmente milito en política básicamente porque creo que hay que cambiar las cosas y creo que la militancia es la única forma de cambiar las cosas y de generar presión sobre el poder político. Mi militancia es bastante llana, pero es la forma en que uno encuentra de participación política. La principal forma que nosotros queremos es el voto. Esto lo vamos a ver
después del primer parcial, ¿sí? El voto, cómo votamos y las formas estas directas de democracia. Perdonen. Pero hay formas mucho más activas, ¿sí? Que tienen que ver con lo que vamos a ver también que Hannah Arendt llama, Hannah Arendt no, llama la acción política, ¿sí? O la acción directamente en la vida humana, y esto tiene que ver con justamente tratar de buscar formas de ejercer presión sobre el poder político, ¿sí? Obviamente que dentro de los canales legales y dentro de los canales de la democracia, ¿sí? Por eso es que nosotros, en general como cátedra, valoramos la militancia política, valoramos la discusión fundamentada, ¿sí? Y la posibilidad de argumentación. Cuando nosotros entremos un poco más a ver, yo repito, la segunda parte de la materia, a cómo es el juego actual de la política y del gobierno, vamos a ver un poco el tema este de la división de poderes, sobre todo cuando veamos presidencialismo y parlamentarismo, ¿sí? Y vamos a ver cómo se conforman las mayorías y las minorías, en todo caso. También vamos a ver lo que es un Estado federal. Damos también. Lo que es un Estado federal. Sí, Silvia. ¿Damos también tipo de poderes? Sí, eso lo tendremos que estar viendo en este momento. Sí, eso lo tendremos que estar viendo un poco la clase, pero bueno, no importa, ya lo vamos a ver después. ¿Sí? Pero vamos a ver también Estado federal, Estado unitario, y el Estado federal, según reza nuestra Constitución, es un Estado en el que las provincias son autónomas, sí, gracias, son autónomas y autárquicas, ¿sí? Con algunas limitaciones. La limitación principal es que la Constitución Nacional y las normas nacionales están por encima de las normas provinciales. Dentro de estas normas, y sabemos bien que el artículo 75, inciso 23 de nuestra Constitución, inciso 23, reza sobre la jerarquía constitucional de los tratados de derechos humanos, ¿sí? Hablan de un respeto especial y específico sobre los derechos humanos. Yo durante muchos años trabajé en el tema de derechos humanos y fui docente de derechos humanos, por lo tanto, eso lo tengo bastante fresco, ¿sí? Y también la Constitución Nacional le da al gobierno nacional, al gobierno central, al gobierno federal, la posibilidad de intervenir provincias. Cuando se ve alterado el orden constitucional, cuando se ven en peligro las instituciones de gobierno provinciales o cuando se ve en peligro los derechos de las personas. Por lo tanto, esto en el caso de San Luis podría haber sido si obviamente el Congreso se hubiese puesto de acuerdo. Y esto no lo evaluamos nosotros, lo evalúan los legisladores, ¿sí? Supuestamente representándonos. El Estado federal también tiene que ver con la ley de coparticipación. Para los que no saben, la ley de coparticipación es la obligación que tienen las provincias, o regula la obligación que tienen las provincias de aportar, ¿sí?, dineros, fondos públicos al Estado central, al Estado federal, ¿sí?, a Nación, y Nación los redistribuye de acuerdo supuestamente
a la población que tiene cada provincia, en la cual en la ley está incluido la Ciudad de Buenos Aires. ¿Sí? Si quieren pueden buscar la ley y van a encontrar que la Ciudad de Buenos Aires es un estado, no es provincial, un estado regional que está dentro de la ley de coparticipación. ¿Sí? Bueno, eso básicamente. En la Argentina no hay toque de queda, sí hay estado de sitio y otras formas de emergencia social, pero el toque de queda no está regulado en la Argentina. ¿Sí? Esto es una cuestión nada de nombre, nada más, una cuestión conceptual que generalmente los periodistas utilizan ese término, ¿sí? Los estados de excepción o los estados de emergencia, de acuerdo al país toman un nombre u otro, pero bueno, no es lo importante es que regulan esos estados de emergencia. Y lo que tienen que regular, esto es importante para nuestra democracia, tienen que decir cuánto tiempo van a durar, o sea, cuándo se inician, cuándo se terminan, tienen que decir qué derechos se limitan, ¿sí? Y qué derechos no. Esos derechos que se limitan tienen que estar en estrecha relación, ¿sí? Con el bien público que está en peligro, con la situación de emergencia real, ¿sí? O sea, no nos pueden, ante, por ejemplo,